Requisitos generales de Google News. Publicaciones de noticias relevantes y frescas, noticias muy acopladas al día, al minuto, a la fecha. La consistencia y frecuencia de publicaciones. Es muy importante mantener una frecuencia de publicaciones que sea muy estable. Hola, mi nombre es José Leite y hoy os traigo buenas noticias. Pues Google News vuelve a España en 2022. Desde 2014, cuando Google decidió cerrar Google News, Google Noticias en España, por un tema legal, que no tenemos Google Noticias en España. Así que la buena noticia ha llegado, con el Real Decreto aprobado hace 2 días, Google ha decidido volver a España con el Google News, por lo cual vamos a atacar Google News. Desde principios del próximo año, esta es la buena noticia, Google ofrecerá enlaces a noticias útiles, relevantes, procedentes de un amplio espectro de fuentes que ayudarán al público español a encontrar más información. Hay una preocupación por detrás de toda esta vuelta de Google News, que es el fact-checking y la presentación a los usuarios de noticias verificadas y verdaderas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es Google News? Google News, con Google News, Google pretende ayudar a todos a comprender el mundo conectando personas con noticias de alta calidad. Esta alta calidad, de nuevo, refuerza el tema de que Google cada vez más va a por detección de noticias falsas y quitarlas de todas sus indexaciones. Así que en Google Search, en desktop y en mobile podemos ver las noticias destacadas y en Google News también tenemos la posibilidad de visualizar las dichas noticias. ¿Y cómo salgo en Google News? La inclusión en Google News está sujeta, digamos, a 3 puntos, a los requisitos generales, técnicos y requisitos de contenido. Requisitos generales de Google News. Publicaciones de noticias relevantes y frescas, noticias muy acopladas al día, al minuto, a la fecha. La consistencia y frecuencia de publicaciones. Es muy importante mantener una frecuencia de publicaciones que sea muy estable. Intentar llegar primero. Llegar primero en la noticia puede ser la oportunidad. Si somos los primeros a dar una determinada noticia, seguramente vamos a tener una audiencia mucho más grande. Y por fin, un correcto uso del marcador de datos o de datos estructurados. Requisitos técnicos. AMP, que ahora mismo diríamos que está en su fase de decadencia. Una web crawleable, rastreable, donde el bot de Google, los robots pueden leer la web. Tener un sitemap de noticias es muy importante, facilita muchísimo, ayuda mucho a Google para una muy rápida detección de las URLs de indexación. Los títulos, las fechas de publicaciones o de modificaciones tienen que estar muy bien visibles al usuario, no jugar con redirects, evitar redirects, es un problema técnico para Google. Para websites internacionales, cada website debe de tener su propia aplicación, es decir, su propio Google News, su propio en un límite. Son independientes los países, Google News será independiente también para cada uno de ellos. La codificación UTF-8 es muy importante, es la codificación ideal para Google News. Y como ya hemos visto en videos anteriores, la estructura de headers de la web también es algo extremadamente importante. Dado que la AMP perdió relevancia y como hemos dicho en el primer punto, está entrando en, digamos, una fase de decadencia, de eliminación, de desaparición, cada vez más el tiempo de carga, la estabilidad de la web y la interacción con los usuarios y Web Core Vitals es muy importante. Entonces, también aquí el tiempo de carga sigue siendo algo muy importante y está ganando importancia desde que la AMP va saliendo. Todos los enlaces deben de ser rastreables, no deberemos tener enlaces ocultos por JavaScript y ningún
Googlebot de Google News debe de estar bloqueado. Google News debe tener acceso a crawlear todo lo que sea importante. Por fin, requisitos de contenidos. Publicaciones relevantes para un tópico. Cada artículo debe explorar un tópico y sus subtópicos, que en este caso podríamos decir que serían subtópicos relacionados con el tópico principal y que dan más fuerza y más relevancia a este dicho tópico. La información de contacto visible es muy importante por todo lo que hemos hablado de AJTs en videos anteriores. El contenido de la web está escrito y mantenido por una organización con autores y editores. ¿Por qué? Porque esto va a dar la confianza a Google que el contenido está escrito, pero también ha sido revisado por un editor. Una página editorial con el listado de autores. Esto permite a Google entender de una sola vez todos los autores que tiene un determinado medio. Se requiere contenido editorial, nunca contenido de foros o simplemente posts del blog. Aquí la componente editorial es la componente que marca la diferencia. La publicidad y la monetización de los medios es un tema más sensible, es un tema de negocio, pero dicho de una manera menos agresiva, podemos decir que no es bueno generar mucho ruido con publicidad. Hay que tener un equilibrio entre la noticia, la publicidad, nunca olvidando que la función de un medio no es monetizar solamente, sino dar buenas noticias a su audiencia. Evitar contenido promocional. Un medio no tiene por qué tener contenido promocional, además de todo el advertising que ya está considerado. Y hay que tener un portfolio de artículos publicados para entrar en Google News. Es decir, no puedo generar una web y mañana con un único artículo ya estoy en Google News. Google necesita algún tipo de histórico para entender y para detectar qué tipo de publicaciones estamos haciendo antes de añadirnos a Google News. Entonces, Google tiene una herramienta que es el Google Publish Center que nos permite y que nos ayuda a optimizar nuestro contenido y a segmentar nuestro contenido para Google News. Los administradores pueden añadir usuarios. Tenemos una gestión de usuarios en esta herramienta de Google que es interesante para medios con bastantes autores, con bastantes editores. Más control sobre el contenido de la marca, porque ahí también definimos nuestra marca. Conectarse con anunciantes a través de Google Ads Manager es muy importante para quien está monetizando su medio, la web de su medio, y incluso por temas de paywall. Si queremos añadir un muro de pago, es muy importante que existe esta tool de Google Publish Center para ayudarnos a las configuraciones. ¿Cuáles son los factores de ranking de Google News? Relevancia para la audiencia. Obviamente que es muy importante. Si lo que estamos publicando no tiene relevancia para la audiencia, no será exitoso. Autoridad de dominio. Si no tenemos ninguna autoridad publicando sobre un tópico, si somos un periódico deportivo y lo que estamos publicando son noticias de política a las cuales no tenemos autoridad, es muy probable que Google priorice otros medios con más autoridad para esos tópicos. La lengua es fundamental, es lógico. La ubicación, como sabemos, Google tiene criterios de ubicación y detectando la ubicación del usuario puede ajustar las noticias que le enseña de acuerdo con su ubicación. La proeminencia, ¿no? Algunos algoritmos tienen en cuenta, por ejemplo, si los editores escriben muchos artículos sobre una noticia en particular y los presentan de forma destacada en su propio sitio. Es decir, si una noticia es importante y está en la home o está en puntos muy visibles, puntos de entrada de la web, esta noticia tiene una proeminencia muy alta. La frescura, si publicamos una noticia hoy y Google la indexa 10 minutos después, es muy interesante de cara al usuario. O sea, el tiempo de producción e indexación se va reduciendo mucho, por lo cual casi podríamos decir que son noticias en tiempo real.
Y por fin el Web Core Vitals, dado que la AMP está desapareciendo, cada vez más Google prioriza la estabilidad, la velocidad y la interactividad de la web con el usuario. El EAT. Tenemos que ser expertos, autoritarios y con legitimidad y transparencia y precisión para publicar sobre determinadas noticias. ¿Dónde es más crítico? En temas médicos, en temas periodistas, informaciones científicas, informaciones de finanzas, o sea, todos los puntos que normalmente un medio generalista podrá hablar, el EAT existe. Google medirá siempre cuál es la capacidad real de autoridad, de expertise y de confiabilidad sobre determinados contenidos. Esto tiene que ver no solo con el medio en sí, con la reputación y autoridad de un medio sobre un tópico, sino también con los autores y editores que revisan los contenidos y el contenido, el dicho contenido en sí, ¿no? Esto es muy importante en los días de hoy. Es la forma que Google tiene de ganar seguridad sobre lo que enseña al usuario y de esta forma, con estos verticales, Google garantiza que lo que está enseñando al usuario es verdadero y que viene de fuentes muy creíbles. Optimización de los artículos. ¿Cómo optimizamos imágenes? Las imágenes utilizadas en un artículo en el orden titular, imagen, fecha. Es muy importante que el cuerpo del texto salga por debajo de la imagen y que la imagen esté visible. También hay que decir que es importante tener un subtítulo de la imagen que describa esta imagen. Debe de estar alojada en nuestros servidores. El Attribute Alt sigue siendo algo importante. Las etiquetas de esquema y marcado de datos van a ayudar a Google a identificar esta misma imagen. El marcado Open Graph, siempre deberemos añadir la imagen también al marcado Open Graph, y las imágenes deben tener un tamaño al menos entre 60 y 90 píxeles dentro de un elemento IMG. ¿Cómo optimizamos el contenido de los artículos? Obviamente la frescura, la relevancia y la velocidad de publicación son muy importantes, pero que un contenido necesita al menos de 80 palabras para ser considerado un contenido válido. Sin embargo, el mínimo de 250 palabras sería lo que se puede considerar un contenido mínimo para una noticia. Los comentarios. Los comentarios es una forma que los medios tienen de crear interacción con sus usuarios. Pero lo que tenemos que entender es que Google irá a leer este contenido generado por los usuarios como parte de nuestro artículo, ¿no? Entonces, lo que sería ideal es cargar comentarios en un iframe. Cargar los comentarios a través de JavaScript para que no sean crawleables por Google. O mover los comentarios a una página separada. Con esto hacemos con que el contenido core de la noticia sea siendo lo que Google ve en la noticia y todas estas entidades que el usuario va agregando con sus comentarios están apartados de la indexación de la noticia. Ahora, más novedades. Google News Showcase. ¿Qué es Google News Showcase y cómo está saliendo por el mundo? Es un programa de productos bajo licencia que aporta una nueva experiencia y paga, esto es muy importante, paga a los editores que generan estos contenidos. Google está estimando una inversión de $1.000 millones para estos pagos a los medios que acuerdan estar en Google Showcase. Google intenta así combatir la desinformación, pero aquí hay un punto interesante. Google, básicamente en Google Showcase, lo que está haciendo es negociando con los grandes medios por cada país para que estos medios no solo salgan con algún beneficio de visibilidad, sino también puedan optimizar sus noticias para Google News. ¿Dónde viene el fact-checking y combatir la desinformación? Google cree que los grandes medios son los medios
que menos desinforman. Es decir, son los medios más creíbles y se basará en estos grandes medios para tener todo este contenido para enseñar a sus usuarios, ¿vale? Además, tiene ventajas interesantes de cara al usuario. El usuario podrá ver contenido gratuito porque Google lo va a pagar y entonces el paywall ahí será algo que saldrá de la ecuación. De cara a los lectores, el lector puede ver, es un servicio basado en tarjetas que muestra los 5 principales artículos de un determinado medio, ¿no? Medios estos que el lector puede seleccionar. Pero de cara a los publishers, entre las características más destacadas de Google News Showcase se encuentra la libertad del editor de elegir, o sea, podemos como medio elegir qué contenidos vamos a enseñar, la posibilidad de añadir una línea de tiempo, una línea temporal, un timeline, añadir viñetas, añadir artículos relacionados y incorporación de audio, vídeo o informes. Esto obviamente es un beneficio enorme para los grandes publishers con los cuales Google está ahora mismo negociando su entrada en Google Showcase. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, en Australia, en Argentina ya tenemos Google Showcase funcionando y aquí vemos los grandes medios de algunos países, entre los cuales Australia, Estados Unidos y Brasil, como salen en Google Showcase. Entonces, facilitar la suscripción a un contenido premium. Ahora mismo, otra novedad que os voy a dar es que Google va a traer a España el Subscribe with Google. ¿Qué es esto? Básicamente es una forma muy sencilla de, sin entrar en la web del medio, poder hacer la suscripción del medio directamente en Google, ¿no? Esto es muy interesante para la captación de nuevos suscriptores, pero es algo que no está muy probado y tendremos que ver caso a caso, país a país, qué resultados puede o no obtener. Pero está claro y clarísimo que algún usuario solo irá a suscribir medios a los cuales conoce, ¿no? Entonces, de nuevo, este es un feature que tiene mucho que ver con la audiencia. Si nuestra audiencia es una audiencia que, en teoría, está apta para hacer una suscripción a partir de Google, genial, siendo que esto es un servicio nuevo, recién, y va a ser probado y hay que testearlo. Pero no deja de ser un servicio extremadamente importante porque nos simplifica y, en teoría, aumentaría la captación de usuarios y de suscripciones. ¿Dónde ya existe el servicio Subscribe with Google? Aquí tenemos un poco la foto de cómo está por ahora el coverage de este servicio, pero Google está anunciando que va a tener un coverage muchísimo superior en el próximo año, por lo cual España estará contemplada y los medios de España, los grandes medios, serán abordados por Google en los próximos tiempos. Esta fue la presentación de Google News. Google News volverá a España el próximo año con estas novedades que hemos visto. Espero que os haya gustado y cualquier duda ya sabéis, o por comentarios o contactar directamente a Lars, aquí estamos para ayudaros.